¿De verdad ni un paso atrás? Paco, muy buenas noches. Siempre un gusto saludarte y por tu conducto, un abrazo al auditorio de Mega Noticias. Mira, es dramático lo que estamos viviendo en el país. El fenómeno de la inseguridad tiene que ver con un problema de un gobierno que ha pasado del crimen organizado al crimen autorizado, Paco. Estamos viviendo un contexto donde un gobierno ha tenido el mayor apoyo que ningún otro. Se le dio a la Guardia Nacional con 130,000 efectivos, que hoy en lugar de cuidar a la población, cuidan a funcionarios y patean a migrantes. Se le dio el permiso al ejército para estar en las calles haciendo labores de seguridad pública y no se le deja intervenir. Este gobierno no solo tuvo esos apoyos, sino ha tenido el mayor recurso legal, presupuestal e institucional. Y la pregunta, Paco, es, entonces, ¿por qué estamos tan mal? Este gobierno es ya el que tiene el mayor número de homicidios violentos. Este gobierno ya es el de mayor número de personas desaparecidas, pero el problema no cede. Estamos viendo, como bien referiste en el inicio del programa, todo lo que sucede en materia de extorsión y derecho de piso en distintos lugares de la República. Y la pregunta es, ¿y dónde está el gobierno? Eso es esencialmente abandonar a la población a su suerte. Bueno, y escuchábamos, Emilio, por un lado, la expresión anoche desde Taxco, la población prendiendo sus teléfonos celulares en lugar de los espejitos que regularmente en el día se hace, aquí exigiendo paz. ¿Y qué le agregamos a eso? Los niños armados en Guerrero, otra muestra más del hartazgo. En Guerrero estamos viendo la concreción de las consecuencias de un pacto de corrupción e impunidad, de un gobierno que para llegar al poder pactó con la delincuencia y los deja hacer todo tipo de atropellos. Los gestos de Taxco o de niños armados no son más que la expresión desesperada de una población que se quiere defender. Vimos en el Estado de México cómo la gente, ante la falta de protección, salió desesperada a enfrentarse a la delincuencia a una costa de vida de algunos de ellos. Y hemos visto otros gestos desesperados. Esta imagen que ahora estás tú proyectando de los niños armados en Guerrero ya le dio la vuelta al mundo. Ya le dio la vuelta al mundo porque no se da crédito que sean las familias las que armen anillos ante el vacío de la autoridad. En realidad, lo que estamos viendo en Guerrero es la frivolidad absoluta en el gobierno y la simulación cuando la gobernadora, que por cierto, ni siquiera ha tenido la capacidad para encabezar la reconstrucción de Acapulco y de las zonas aledañas, dice ni un paso atrás, pero el problema es que no es que ni atrás ni para adelante, están ausentes. Oye, hablando de incapacidad, yo no quisiera brincar de una cosa a otra, pero finalmente van entrelazadas. Hablando por un lado de incapacidad, estamos hablando de la falta de Estado de Derecho y de la falta del cuidado de los derechos humanos. ¿Cómo te cayó ayer lo de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahora pide que se haga a un lado a la comisión y nazca una nueva institución, esta Defensoría por los Derechos del Pueblo? Fíjate que lo que vimos ayer del informe de la titular de la CNDH, la señora Piedra, es uno de los informes más vergonzosos y literalmente, permíteme juntar la palabra sinvergüenza que yo he visto. La señora Piedra, sin rubor ni pudor, sale a decir lo que entiende por autonomía. Y justamente la omisión y la sumisión la entrega a este gobierno. Y eso es muy importante porque ese es el modelo que quieren poner para todos los órganos autónomos. López Obrador ha salido a decir que hay que eliminar los autónomos menos la CNDH, justo porque son lo que quieren en el INE, en el INAI y en otros. Entidades absolutamente plegadas y sometidas. La señora, en lugar de hablarnos de lo que está pasando, por ejemplo, los fenómenos de inseguridad en el país, lo que está pasando en materia de desabastecimiento de medicinas o el problema que tiene mucha gente cuando llega al IMSS o al ISSSTE, que le dicen, mire, como usted es un caso urgente, regrese en 4 meses, porque no hay anestesiólogo o no hay medicamentos. O los problemas, hombre, que pasan, por ejemplo,
que la CNDH nos aclarara qué pasó con los 40 migrantes que murieron en Ciudad Juárez. Por ponerte solo algunos ejemplos. La señora salió a platicarnos que ya no usan carros blindados, que ahora hay un comedor, que a las oficinas pues, del personal de seguridad ya mejor le entregó las armas a la Sedena. En lugar de hablar de los dolores de la gente, lo que nos vino a dar es una propuesta de cambio de nombre que parece ridículo, porque no es el cambio de nombre lo que va a resolver la falta de protección a las víctimas. La señora Piedra no acaba de entender que su trabajo es defender a las víctimas, no defender al gobierno. Ese es el problema de la señora Piedra. Es correcto. A quienes debe de vigilar son a las autoridades, al Estado, al gobierno, y apoyar justamente a la población que demandaría o debe de demandar eso. Y fíjate, Paco, qué interesante, porque ayer mismo se presentó en Ginebra, Suiza, el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de México. México tuvo que presentar un informe como se tiene que hacer con todos los países del mundo, y los países del mundo nos señalaban los problemas de impunidad, los problemas de falta de seguridad, los problemas de la militarización, los problemas de libertad de expresión. Nos dicen, oigan, ya tenían problemas, pero resulta que hasta su presidente ataca a los periodistas. ¿Cómo los van a proteger? ¿Cómo van a hacer para proteger los feminicidios o cómo van a hacer para evitar los desaparecidos? En el mundo tienen claro los problemas de México en materia de derechos humanos y le van a hacer a México más de 300 recomendaciones. Y acá, la que tendría que protegernos, nos habla de cualquier cosa y nos dice que la CNDH es neoliberal y por eso hay que desaparecerla. Es el sinsentido absoluto. Y solo recuerdo al auditorio, la señora Piedra llegó producto de un fraude de Morena al Senado, violando la Constitución, y lo que mal empieza, mal acaba. Terrible, terrible situación. Emilio, siempre un gusto platicar contigo y que nos des esta oportunidad aquí en Mega Noticias. Gracias a ti, Paco. Muy buenas noches y un abrazo a todo el público de Mega Noticias. Muchísimas gracias.